Días a todos y todas. Damos inicio entonces Buenos a esta días. nueva semana de nuestro diplomado. Un fuerte abrazo a todos y todas. Agradecer por el compromiso, por la coherencia, por la convicción en este ejercicio de formación. Hoy tenemos un tema muy importante que pues tenemos que atender, digamos, de manera ideológica, ¿no? Que es el tema del parlamentarismo sindical. Eso es, digamos, una problemática que estamos teniendo en este momento y que desde la formación podemos mitigar en el ejercicio mismo del sindicalismo. Entonces, los dejamos con nuestro tutor del día de hoy, Jorge Alvin Anaya, quien moderará la sesión y desarrollará el día de hoy nuestra temática. Profe Jorge Alvin. Alvincito. Profe Elvin, tienes el micrófono cerrado. Cerrado. Está volviendo a ingresar el profe Jorge Alvin. Bueno, hoy el tutor es Jorge Alvin, sin embargo, nuestro compañero del Ejecutivo que desarrollará el tema es Omar Arango. Va a tener algunas dificultades de conectividad, por supuesto, pues en el desarrollo de su tarea no tiene en este momento, digamos, como la posibilidad de conexión completa, sin embargo, Jorge Alvin pues estará allí en el desarrollo de esta sesión. Ya ¿Listo? estamos, estoy acá ¿Listo? desde el departamento de Córdoba, la provincia, la ciudad de Lorica, señorial, que ya 3 de mayo cumplirá 276 años. En el día de hoy, un saludo a todos los participantes, a ti Anita, a Luzaida, coordinadoras, un saludo desde acá de la Escuela Sindical de nuestra Federación de Trabajadores de la Educación, en el programa Régimen Laboral del Magisterio, Derechos y Deberes. En el día de hoy vamos a desarrollar una temática muy dada para la docencia, para los trabajadores y su papel en la educación y en la coyuntura del país. Tendremos como invitado a participar al compañero Omar Arango y desarrollaremos, como todas las semanas, una temática y una programación, pues, de saludo de la compañera Isabel Olaya Cuero, directora del Departamento de Organización Sindical en el Comité Ejecutivo de la Federación. Luego la intervención del compañero Omar Arango, conferencista central. Luego una sesión de preguntas de los participantes, ustedes los participantes que irán tomando nota de las intervenciones centrales y plantearán preguntas e inquietudes. Esto tendrá su tiempo en 10 minutos. Habrá un campo de respuestas que hará el compañero Omar y el tutor, mi persona. Y vendrá una explicación entonces sí ya de la unidad didáctica, las actividades que deben desarrollar durante la semana. Unas conclusiones de cierre de nuestro director Vicente Oraya y luego algunas precisiones que tengan las compañeras directoras, coordinadoras, Aura María y Luz Aida Martínez del diplomado. Decía de que estará con nosotros compañero Omar Arango, que actualmente es el tesorero de el Comité Ejecutivo de la Federación de FECODE, egresado de la Universidad del Atlántico, Facultad de Educación en Ciencias Sociales y Económicas, especialista en innovaciones pedagógicas de la Universidad Católica de Manizales, ex fiscal y ex presidente del sindicato ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia, en 2019, y hoy tesorero de la Federación de Trabajadores de la Educación. Compañero amigo mío de toda la vida por muchos años,
que nos aprestamos a disfrutar de su sapiencia en el tema el día de hoy. Para lo cual entonces esa programación estaremos escuchando ya como apertura. Un saludo de nuestra ejecutiva, directora de escuela, de la Secretaría de Organización. La compañera Isabel se encuentra ya en pantalla y le damos la entrada a la compañera Isabel entonces. Compañera Isabel. Ay, un momento que donde estoy está más mala la conectividad. Todos estamos en la provincia colombiana en el día de hoy, como quiera que estamos en esta etapa previa a elecciones sindicales y bueno, la dirigencia sindical se está moviendo en lo propio en todo el país. Usted me dice, compañera Isabel, cuando ya esté Sí, lista y hacemos su sí. intervención. Cuando no puedo abrir la cámara, me dice, no me permite abrir la cámara. Saludarlos y saludarlas a cada uno de ustedes, compañeros, darle la bienvenida a esta semana número 11 de nuestro diplomado en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional. Decirles que, como siempre lo decimos cada 8 días, el tema de hoy es supremamente importante también, e importante para nuestro quehacer como líderes sindicales, como maestros y maestras, como esos ciudadanos que estamos ávidos de cambio y que vemos esa gran esperanza en nuestras organizaciones sindicales. Hoy movimientos sociales y sindicales como esa alternativa de poder. Y es importante que conozcamos nuestra historia, de dónde venimos, para dónde vamos, qué queremos lograr con nuestras organizaciones sindicales. Hoy somos alternativa de poder y eso lo tenemos que concebir de esa manera. Somos alternativa de poder, lo cual nos llama a juntarnos con esas diferencias que son permitidas en cada uno de los espacios donde nos movemos, pero que nos une la defensa de la educación pública, las exigencias que hacemos de condiciones dignas para nuestros niños, niñas y jóvenes. Y es desde las organizaciones sindicales, desde los movimientos sociales, en esa unidad que hacemos y dimos una muestra en ese estallido social. Recuerdan que ayer cumplimos 28 de abril, ese aniversario de ese estallido social donde nos juntamos todo un pueblo, las organizaciones sociales, los movimientos sindicales, los indígenas, los afros, los de a pie, los estudiantes, todos los que estamos pues en desacuerdo con unas políticas que han venido arrasando los derechos. Pero es importante también entender el papel que jugamos nosotros como maestros y maestras, ese papel fundamental en nuestras sociedades, en todos los espacios donde nosotros estamos, ese papel de ese llamado a las otras organizaciones para que nos juntemos. Hoy tenemos, compañeros y compañeras, en el sindicalismo de Colombia una crisis. Y no hay que desconocer la crisis que tenemos. Hoy han nacido, tenemos las centrales obreras, ahí tenemos nuestra CUDA, de la cual FECODE es filiada, la cual reúne casi, creo, Albín, el 65% de los trabajadores públicos en Colombia. Tenemos la CGT, la CTC, pero también han nacido otras federaciones y confederaciones a raíz del paralelismo sindical que se vive, que es uno de los temas de hoy, y que nos divide más. Hoy tenemos sindicatos por doquier, y claro está que en la Constitución política se habla de la libertad sindical. En los convenios internacionales también se habla de la libertad sindical, pero entre más nos dividimos, compañeros y compañeras,
Si no podemos enfrentar las diferencias al interior de nuestras organizaciones sindicales con altura, con proposiciones que nos conlleve a ir mejorando y a ir fortaleciendo nuestras organizaciones, llegará un día en nuestro país que se van a extinguir las organizaciones sindicales y no podemos permitir, no nos podemos olvidar que en otrora muchos lucharon para que tuviésemos los sindicatos. Y eso fue uno de los problemas ahorita que estamos en la negociación, para iniciar tan tarde la negociación. Un pliego que presentamos el 28 de febrero con una gran movilización en el país, enmarcado en el decreto 160 del 5 de febrero del 2014, y que hoy por los sindicatos paralelos y por las otras confederaciones que no tienen un registro sindical, no lo tienen. Y hoy apenas estamos empezando la negociación porque el decreto 160 dice que deben unirse todas las organizaciones sindicales en un solo pliego adscrita a una administración, a pesar pues que nosotros como FECODE, por ese caminar que hemos hecho, por esa defensa de la educación pública, por esa defensa de la vida, de la paz, de la democracia, que hemos demostrado al país que somos esa gloriosa FECODE, esa gloriosa federación, esa gloriosa organización que le ha dado a esa defensa, no solamente por los maestros afiliados, sino por todo el gremio magisterial. Estamos negociando aparte, nos tocó pararnos fuerte, nos tocó pararnos duro porque los sindicatos paralelos, las confederaciones paralelas exigían que se sentaran a negociar con FECODE. Somos 270,000 afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores, y en lo que dice el registro sindical, quien tenga el mayor número de afiliados, pues tiene toda la potestad, como lo hemos tenido siempre, de negociar. Apenas empezamos la negociación, este martes tenemos reunión a las 2 de la tarde, el miércoles de la mañana, hay unos puntos que le estamos diciendo al gobierno que hay que abordarlo lo más rápido, como es lo de la nivelación salarial, lo que es lo del sistema general de participación, que debe quedar implícito allí en el Plan Nacional de Desarrollo, porque hicieron una jugada y retiraron el artículo 188 como estaba concebido en el Plan Nacional de Desarrollo anterior, y el 148 de la concurrencia de las deudas. Vamos a seguir defendiendo, si no nos va a tocar, compañeros y compañeras, tomarnos las calles de Colombia, a pesar que tenemos un gobierno amigo, pero por eso no podemos dejar de seguir defendiendo a los maestros, a las maestras, a la educación pública y las condiciones de nuestros niños. Pero todas esas situaciones es lo que tenemos. Mire, Colombia hoy está registrado como uno de los países que tiene menos trabajadores sindicalizados. Tenemos el 4.9% de sindicalizados en las organizaciones, en comparación con otros países como Argentina, como Brasil, como Chile, que tienen el 30%. Entonces nos toca hacer un trabajo muy grande a ustedes, compañeros y compañeras que están aquí, pues, en este diplomado, de concienciar a nuestros maestros, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que no podemos estar por fuera de la organización sindical, que tenemos que hacer la pelea dentro de la organización sindical. Ese es el llamado como ejecutiva de FECODE, como responsable de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, que les hago a cada uno de ustedes. Allí vamos a debatir en esos espacios estatutarios que nosotros tenemos las diferencias, vamos a dar nuestras propuestas, vamos a hacer nuestros debates allí adentro de las organizaciones, y no cuando haya alguna dificultad, retirarnos de la organización e ir a crear sindicatos de 20, 25 afiliados, que nada ayuda al fortalecimiento de las organizaciones y con más no ayuda pues a la consecución o a la defensa de los derechos laborales, prestacionales, los derechos sindicales, humanos, que han sido violados en nuestro país. Hoy le hago un llamado también a cada uno de ustedes para que el 1 de mayo, el día lunes,
nos movilicemos, nos tomemos las calles en conmemoración a esa fecha donde fueron ultrajados y fueron asesinados quienes defendían la jornada laboral acorde a un ser humano, acorde al trabajo de hombres y mujeres, y que hoy nosotros tenemos que hacer esa gala en esa defensa. Hoy le estamos diciendo al pueblo colombiano, a los congresistas, que hay que aprobar esa reforma laboral, que hay que aprobar la reforma pensional, que hay que aprobar la reforma a la salud, que tenemos que decir no más acoso laboral, que tenemos que decir no más liberación de maestros, tenemos que decir el 1 de mayo en pancartas, en carteleras, a una sola voz, que hay que modificar el decreto 3020, el 1850, que los maestros y maestras de Colombia, los obreros, los trabajadores, queremos vivir en un país con igualdad, en un país con justicia social, en un país de verdad donde se nos reconozca como ciudadanos. Y hoy tenemos esa esperanza con este gobierno, y el 1 de mayo nos toca salirnos unificados a todos en esa gran fiesta de los obreros, compañeros y compañeras. Entonces, yo los dejo con el compañero Omar Arango, nuestro tesorero, y con el equipo de escuela, para que ustedes también nos hagan propuesta. ¿Qué hay que cambiar en la organización sindical? ¿Ya? Es importante, compañeros, los nuevos, como decía, no, fue en el programa de encuentro que escuché, estamos los históricos, los que venimos de hace mucho tiempo, pero están nuestros compañeros nuevos que son los que van a continuar con estas líderes sindicales, que tienen que prepararse, que tienen que conocer la historia del sindicalismo, y que sé que van a seguir con esta bandera para no dejar caer nuestras organizaciones sindicales. Un abrazo, compañeros y compañeras, desde la distancia, y que el Señor los bendiga y las bendiga. Muchas gracias, compañera Isabel. Muchas gracias. Lo ha dicho Isabel, compañera Isabel. Llegamos a esta semana 11, hoy 29 de abril. En la didáctica del diplomado, una secuencia temática, hoy le corresponde el tema entonces a tendencias del sindicalismo a nivel mundial, y en ella el fenómeno del paralelismo sindical. Estamos en una coyuntura especial. El año pasado pujábamos nosotros, casi que implorábamos la participación del movimiento sindical para un cambio que se veía llegar de acuerdo a los flujos históricos de cambio, del progresismo a nivel mundial. Y hoy precisamente estamos en una situación en que somos poder en el Ejecutivo Nacional. Ese es el recorrido final entonces de toda una historia en que el movimiento sindical a nivel mundial ha participado, y esas son las tendencias del sindicalismo en la historia. Trataremos entonces hoy con el compañero Omar Arango sobre esas tendencias sindicales, que habría unas preguntas, cualquiera le habrá unas preguntas sobre qué motivaciones se ha movido el movimiento sindical a nivel mundial en la historia. ¿Es igual hace muchos años a lo que tenemos que movernos ahora? Las motivaciones, sus objetivos, cuáles son las luces que lo guían. Para ello tiene que ver mucho los desarrollos económicos de las sociedades y en condiciones de lucha del movimiento sindical. Para ello tenemos en el día de hoy un experto, el compañero Omar Arango. Estará sobre eso versando. Compañero Omar, si está ya en línea, por favor le damos el espacio para que usted aquí nos hable sobre eso de las tendencias sindicales que se han dado hasta llegar a nuestros días. Compañero Omar, entonces tiene usted la palabra. Compañero Omar, ¿se encuentra o no se encuentra? Sí. Hola, Ah, bueno, compañero compañero. Alvin. Tiene Compañero todo el Alvin, muy buenos espacio días. para tratar la temática. Veo que tiene un puente colgante allí, pero usted no cuelga, usted está con los pies bien puestos. Adelante. Siempre aterrizado. Bueno, me van a disculpar si de pronto no entramos bien de sonido.
Le decía, compañero Alvin, que tenemos dificultades en conectividad, pero vamos a hacer todo lo posible para cumplir con nuestra responsabilidad, como siempre, compañero Alvin, Luz Aida, Ana María, compañera Isabel Olaya, a ustedes muchas gracias, al equipo del compañero Vicente Bryan, a todo este equipo de Escuela Sindical, mil gracias. Un saludo cordialísimo a todos los participantes de este diplomado, sinceras felicitaciones por ese esfuerzo, esa disciplina para formarse, para atender esta convocatoria de nuestra federación y su instancia escuela sindical, que mucho se pide desde la base. Nosotros como Comité Ejecutivo de FECODE tratamos de cumplir con nuestro deber y gracias a nuestros equipos, compañero Alvin, muchas gracias. Bueno, sí, en buena hora tengo esta participación porque precisamente estamos a puertas de conmemorar otro día internacional de la clase trabajadora. Y como usted lo ha dicho en sus escritos y en los cuales me voy a apoyar hoy bastante, en su buen producto histórico que usted lo tiene, compañero Alvin, es un 1 de mayo distinto. Vamos a llenar las calles del país, como lo decía la compañera Isabel. Ya hemos sacado una circular 22, si no la tienen nos la pueden pedir por favor. Vamos a llenar las calles, pero con un mensaje de respaldo al presidente que ayudamos a elegir. Sabemos muy bien de las dificultades, pero nos toca hacer pedagogía para que los oportunistas y aquellos que no quieren entregar el poder entiendan que vamos en la vía del cambio. Y tenemos la esperanza de lograr con este gobierno lo que no hemos logrado en los gobiernos anteriores. Precisamente una de las consignas importantísimas será la de derrotar las políticas neoliberales, que son las que no quieren abandonar algunos partidos tradicionales, la derecha, inclusive algunos amigos, entre comillas, sindicalistas. Nosotros desde FECODE, como también lo hace la CUT, lo hacen los sindicatos filiales amigos, no renunciamos a nuestra autonomía e independencia. Eso está claro y es de principio. Pero también somos intérpretes de los esfuerzos que hace el gobierno nacional para resolver los problemas que históricamente no han resuelto otros gobiernos. Por eso en buena hora toca contextualizar en qué están los movimientos sindicales. Y me toca hablar de las tendencias sindicales y también del paralelismo sindical, temas muy oportunos. Debo darle crédito al compañero Jorge Alvin Anaya Martínez, quien como parte de la escuela sindical de FECODE nos ayuda a contextualizar el momento y a orientar la temática para ustedes, compañeros educadores y educadoras que asisten a este diplomado de todo el país. Sabemos muy bien que lo primero que tenemos es que caracterizar el momento que vivimos, las circunstancias que vivimos. El país se debate en un momento político, social, económico muy difícil, pero tenemos que entender que hay también al frente un gobernante, un presidente que sabe, conoce el país. Es ahí entonces la necesidad de recordar algunas tendencias sindicales que se han dado a través de todos los tiempos para nosotros ubicarnos en el tipo de sindicalismo que hoy se requiere. Recordemos aquel sindicalismo moralista que solamente luchaba contra la pobreza, la injusticia, pero desde un punto de vista muy subjetivo, religioso. Luego viene otra tendencia que se va al otro extremo y es la de motivar la lucha de clases, crear conciencia de clase, promulgar la lucha emancipadora de la clase obrera, y hubo dificultades por el desborde de esta concepción, entendiendo tal vez, y nos ha tocado a nosotros, que en un día podríamos lograr hacer la revolución. He aquí el momento para hacer claridad
que cuando votamos por Gustavo Petro, teníamos que entender que en 8 meses, ni en 4 años, se iba a corregir todos los errores que se han cometido en este país. Esa es la gran confusión que hay. Que por qué en 8 meses no ha resuelto los problemas de infraestructura educativa, los problemas de empleo, los problemas de hambre, los problemas de los puentes, de las vías y todas las cosas que ha dejado de hacer la burguesía a través de los 200 y más años que ha gobernado el país. Entonces tenemos que entender que cuando votamos por Petro no habíamos hecho la revolución. Hoy tenemos gobierno, pero no tenemos el poder, hay que entenderlo. El poder sigue en manos de las clases poderosas de este país. El poder sigue en manos de los gobernantes locales, llámense gobernadores, alcaldes y demás. Hola. Hola. Hola, hola. Lo escuchamos, Omar, lo escuchamos. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Otra visión del sindicalismo es aquella tendencia que se dio de manera emotiva, emocional. Recordemos cuando la revolución industrial, que nuestros hermanos trabajadores veían como enemiga a la máquina, la destruían. El objeto de lucha entonces era lograr la estabilidad laboral y negaban la existencia de una máquina. Y hoy ocurre algo parecido. Y hay que decirlo y reconocerlo públicamente. Cuando vemos que una plataforma de internet o un computador o un programa cualquiera tecnológico reemplaza al educador, reemplaza al trabajador, ya lo miramos como enemigo. No dejará de haber entonces alguna persona que también destruya los computadores y los equipos electrónicos y tecnológicos. Pero no es así. Esa visión era psicológica, era emotiva y por fortuna se debe superar y se ha superado. Recordemos aquella tendencia economicista, la tradicional, donde todavía se ve, solamente vamos por lo económico. Caso patente en los momentos actuales. Hoy nosotros tenemos unas discusiones en las mesas de negociaciones. Tenemos temas en la mesa de los estatales de mucha profundidad, donde se habla de las políticas laborales, donde se habla de la estabilidad de los trabajadores, del empleo, de las jornadas laborales diurnas y nocturnas. Y se habla también del trabajo digno y decente. Pero también está el punto económico, el punto del salario. Entonces los trabajadores y los educadores en particular no preguntamos más sino en cuánto está el incremento de salario, pero nos importa poco el contenido del pliego de peticiones. Yo invito a los compañeros que están acá conmigo, con nosotros, que no han leído todavía el pliego de peticiones que radicamos el 28 de febrero, a que lo leamos. El pliego de peticiones radicado por las centrales obreras y el pliego radicado por nosotros como FECODE es supremamente importante y va más allá de lo económico. Si bien es cierto, lo económico es fundamental, claro que sí, no es lo más importante en estos momentos. Allí el contenido de los pliegos nos orienta a buscar, a conquistar otra cosa más importante para la clase trabajadora y en particular para el magisterio. La tendencia que orienta al sindicalismo hacia la acción política es muy buena, porque ya es una nueva visión del sindicalismo, donde le apuntamos a lograr una transformación social, una transformación política con mayores alcances, porque nosotros los trabajadores debemos pensar en el cambio de la sociedad, en un nuevo sistema político. Y esta tendencia del sindicalismo con sentido político es bastante importante para nosotros desde FECODE, y ahí le apuntamos. Pero la mejoramos con el sindicalismo contemporáneo. Es un sindicalismo moderno adaptado a la realidad. Tiene que orientar nuestra actuación, el papel de las organizaciones sindicales hacia un accionar político con mayor incidencia en lo social.
Y gracias a ello fue que logramos participar activamente y logramos llegar al gobierno con Gustavo Petro, Francia Márquez, y con muchos congresistas de tendencias alternativas que piensan distinto y que con ellos podríamos lograr resolver los problemas más sentidos del pueblo colombiano. Y entonces ahí veremos cómo actuar frente al poder, si tenemos un sindicato patronal o tenemos un sindicato alternativo. ¿Cuál es el papel de nuestro sindicato al cual pertenecemos? Tenemos que cambiar las estructuras sindicales, hablar de una rama de industria para una mayor fuerza e incidencia política, o nos quedamos con un sindicato pequeño, un sindicato que solamente sea gremial de oficio, o lo ampliamos. Hay unas limitantes, claro que sí, lo entendemos. Tenemos unas dificultades hoy, porque los gobiernos antidemocráticos acabaron con el esfuerzo que se hacía para el fortalecimiento de los sindicatos. De igual manera, hay algunas organizaciones que vienen surgiendo y que entorpecen la verdadera labor para la cual son creados los sindicatos. Hay culturas antisindicales, y en esto hay que decirlo, lo vemos interna y externamente. Se señalan a los sindicalistas como guerrilleros extremistas, y eso no es conveniente y precisamente entorpece el fortalecimiento de la organización sindical. Tenemos vicios sindicales. Al interior de nuestros sindicatos hay que reconocerlo. Tenemos defectos que hay que corregir, lo cual es la cuota inicial o el caldo de cultivo para el surgimiento de otros sindicatos pequeños, como lo decía la compañera Isabel Olaya. Se presenta la atomización sindical y surge de allí, a raíz de este tipo de prácticas, el paralelismo sindical. ¿Qué pasa con el paralelismo sindical? Por ley está permitido. Las mismas clases dominantes en este país buscaron una forma de romper a las organizaciones sindicales que luchan por el bienestar de los trabajadores y de los educadores. Facilitaron jurídicamente la creación de sindicatos pequeños, federaciones pequeñas y centrales pequeñas. Y entonces a la clase dominante le queda fácil dividir y está detrás de estos sindicatos y les consigue la personalidad jurídica de manera veloz y rápida. Les da prebendas que no nos da a nosotros, quienes hemos luchado desde hace rato por el bienestar de los trabajadores y los maestros. Hay causas internas que han propiciado el surgimiento de este tipo de sindicatos pequeños y paralelos. Claro que sí, lo tenemos que reconocer. De pronto algunos errores en la dirección que asumimos. Damos oportunidades porque de pronto no atendemos las inquietudes de nuestros afiliados de manera oportuna. De pronto no hacemos la pedagogía, no hacemos esto que se hace acá, de explicarle a nuestros afiliados, a nuestros socios, la verdadera importancia de mantener sindicatos fuertes. Y para ello hay que decirlo enseguida. No es lo mismo tener 750 sindicatos, como ocurría antes dentro de la CUT, a tener 100, 150 sindicatos. Sería mejor tener un sindicato único de trabajadores de la educación, como se ha propuesto y como está determinado y aprobado en los congresos federales, a tener la federación solamente con educadores, como viene ocurriendo en la mayor parte del país. Celebramos y felicitamos a los sindicatos filiales que adoptaron la propuesta, la determinación de crear los sindicatos únicos de trabajadores de la educación con derecho a elegir y ser elegidos por parte de los afiliados. Y así tiene que ser. Podríamos tener un sindicato de la educación fuerte, donde estén los empleados administrativos, donde estén todas las personas que son pagadas con los mismos recursos, dominadas por las mismas leyes, pero están distantes de nosotros los maestros. Y hay unas causas externas, lógicamente, ahí sí aparecen entonces los intereses de los patrones para liquidar la unidad sindical, para debilitar la fuerza y la dinámica
de nuestras organizaciones sindicales. Aparecen los empresarios armando sindicatos patronales, y los hay. Caso concreto como está ocurriendo en estos momentos, y lo mencionaba la compañera Isabel, y es cierto, el problema que hemos tenido para iniciar las negociaciones que debieron iniciarse el 9 de marzo, y no se pudo, precisamente porque hay unas 8 centrales distintas a las tradicionales, que son la CUT, CTC, CGT, UNET inclusive, podría quedar ahí, la Confederación de Pensionados, pero aparecen otras centrales que se armaron de la noche a la mañana, con sindicatos que no tienen ni siquiera personería jurídica alguna, reclamando la misma cuota de negociación de negociadores. Y eso ha entorpecido el desarrollo de las negociaciones. No es culpa del gobierno que a esta hora no se hubiesen iniciado la negociación y no se hubiesen definido cantidad de cosas que hay que definir. Yo quiero terminar entonces llamando a que corrijamos los defectos al interior de nuestras organizaciones sindicales. Tenemos que hacernos la autocrítica, mantenernos en la mejor de las tendencias de las organizaciones sindicales para seguir adelante usando esta herramienta que es muy importante, porque hoy tenemos un gobierno amigo, pero mañana lo podemos perder y vendrán más recios los gobiernos. Necesitamos tener las organizaciones sindicales de primer grado, segundo grado, tercer grado, de manera bien fuerte y organizada, sincronizada, sin desconectarnos de lo que sucede en el mundo. En el mundo ocurre lo mismo que ocurre en Colombia. Ataque de los gobiernos neoliberales para arrasar con los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores, para arrinconar a los líderes sindicales y para asesinarlos, amenazarlos, inclusive si son parte de las protestas sociales que se den. Nosotros tenemos que mantenernos en unidad. Finalmente, ese es mi llamado. Mantengámonos en unidad. Participemos este 1 de mayo en un 1 de mayo unitario alrededor de las propuestas que tiene el gobierno. Tenemos que rodear a las direcciones sindicales, a las comisiones negociadoras que van a estar sentados en la mesa de los trabajadores estatales, en la mesa nuestra de FECODE. Hay unos tiempos determinados por el decreto 160, los vamos a cumplir, pero nosotros en FECODE estamos concentrados para sacar adelante una negociación y ojalá que logremos una verdadera financiación de la educación pública, de más recursos para la salud, saneamiento básico, agua potable, y para que cerremos las brechas que están abiertas, pero con más recursos que procedan del Sistema General de Participaciones. De eso estamos ocupados, pero también para resolver serios problemas que tenemos los maestros. Ascensos en el escalafón, el curso de los 8.000 que se pague con efecto fiscal a partir del 1 de noviembre del año 2022 y que se resuelvan los problemas que tenemos en materia de salud. Esos son algunos de los problemas que queremos se resuelvan ahora en estas negociaciones y se podría resumir en la exigencia al cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno anterior y no cumplidos. Seguimos atentos también a la agenda legislativa y en primer plano ponemos el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos ahí en el Plan Nacional de Desarrollo un punto muy importante que obliga. Le vamos a cambiar, queremos que se cambie un término, que la Comisión de Alto Nivel propenderá por una reforma del Sistema General de Participaciones. No, nosotros queremos que se diga que la Comisión de Alto Nivel, a través de las instancias correspondientes, de los congresistas correspondientes amigos y el gobierno nacional, se va a radicar para la segunda legislatura, a partir del 20 de julio, un proyecto de acto legislativo que modifique los artículos 356 y 357 para lograr más recursos para el Sistema General de Participaciones. Esa es la propuesta fundamental que vemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y hay que rechazar algunas, por ejemplo, algunas instancias legislativas, iniciativas legislativas que tiene el gobierno. Se viene con un proyecto 132 en donde le van a dar la potestad a los padres de familia para que sean ellos los que incidan en el currículo escolar. Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto y vamos a hacer que se archive o se hunda, porque los padres de familia de manera separada e independiente, sin conocer lo que sucede en las instituciones educativas, sin conocer la realidad de los niños jóvenes, padres de familia,
no puede armar el currículo. El currículo lo armamos nosotros en las instituciones educativas. El PI lo armamos nosotros en las instituciones educativas y esa autonomía tenemos que reclamarla. Son muchos los temas que hay en el Congreso de la República, muchos proyectos en trámite. Invito a que estemos muy pendientes. El Plan Nacional de Desarrollo debe quedar listo en las plenarias que se van a dar en la semana que comienza. A todos ustedes, muchas gracias, les deseo éxito y quedamos atentos. Compañero Alvin, le voy a agradecer, me ayude porque estoy con problemas de conectividad, me ayude con la atención a algunas inquietudes que tengan los compañeros. Si la tienen ya de inmediato, escucho con mucho gusto. Muy bien, compañero Omar, certero usted en su exposición. Hemos pretendido con esta 11 sesión del diplomado crear inquietudes y claridades hasta donde ha sido posible de cómo el sindicalismo que tenemos hoy en Colombia hemos coronado un protagonismo en los cambios que se han dado en el Ejecutivo Nacional, en gobierno, obedece a caracterizaciones que en un momento determinado se han hecho en la historia del movimiento sindical colombiano, que obedece también a situaciones, se corresponden con situaciones y circunstancias políticas y económicas de cada país, y así en el ámbito mundial. El modelo neoliberal nos ha traído una serie de variantes en que el movimiento sindical ha tenido que plantearse entonces otro tipo de estrategias y de tácticas para ir rompiendo pues moldes que consideramos ya no son del caso tener su protagonismo, tener su efectividad como un integrante del movimiento social hacia lo político, en lo cual nuestra federación FECODE ha establecido también su estrategia en la corriente sindical contemporánea, o sea, la de ahora corresponde a eso. El compañero Omar lo ha expresado muy claramente y lo felicito, donde hemos incidido los cambios que tenemos y ahora defender eso. Gracias, compañero Omar. Entonces abrimos un campo, la compañera Luzaida, la compañera Ana María en la parte técnica allí nos van a colaborar para que ellas tienen allí pues unas voces en vivo para algunos, otras por escrito. Nos va a colaborar con las preguntas e inquietudes que los compañeros participantes vayan a plantear. Compañera Ana y compañera Luzaida, por favor. Un segundito que a mí se me fue a la página que no funciona, entonces Anita, si quieres ir leyendo. Bueno, no sé si allí me escuchan bien. Sí, señora. Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat, bastantes comentarios frente a las intervenciones. El profe Juan Guillermo pregunta qué características tienen los movimientos sociales y sindicales alternativos y qué ventajas y desventajas generan este tipo de movimientos. Todavía no he logrado que la página de Al Azar me funcione. Vamos a ir dándole la palabra al profe Fredis, por favor. Sí, buenos días, compañeros. Un minutico, mi profe. Sí, para felicitar al compañero Alvin, al doctor Omar Arango por la exposición que hizo, porque de manera interesante. Y yo simplemente para recomendar algunos elementos importantes, ahorita que estamos en materia del proceso eleccionario, ¿verdad? Es importante también, como el señor, el compañero ejecutivo Arango manifestaba, de que se puedan dar algunas recomendaciones en el tema de la organización sindical para efectos de ir organizando algunas cosas. Es importante que la organización sindical desde CODI, de los departamentos, de las filiales, el maestro que sale electo se ponga a disposición del magisterio, porque es que vemos que algunos llegan en etapa preelectoral y ellos tienen el fuero sindical 4 años que les pueden permitir movilizarse en todo el país, en el caso de los ejecutivos y en todo el departamento, en el caso de los compañeros de las diferentes filiales. Yo pienso que también hay que revisar esa situación porque eso nos permite abrir un abanico de posibilidades para que el magisterio conozca qué se está trabajando en todo lo que tiene que ver con materia sindical en todo el país. Respecto a
A lo de los pliegos, yo pienso que también que es importante, que es una sugerencia para FECO de los ejecutivos, que esos pliegos se vayan revisando y se vayan organizando con el magisterio en el último semestre del año inmediatamente anterior a su presentación, porque si nosotros revisamos 30 segunditos, mi si profe. revisamos la ley, el decreto 160, perdón, la ley 160, la ley 160, vemos que los pliegos deben presentarse en el primer bimestre. Y si miramos, creo que el FECODE lo presentó el 28 y ya el 28 es el último día del bimestre. O sea, que no se espere que se transcurra todo ese término para presentar el pliego. Hay que presentarlo en un tiempo. Si nosotros logramos que el pliego se organice en el semestre inmediatamente anterior, ese pliego se puede presentar en el bimestre, el bimestre puede ser enero, febrero, enero 15, 18, y no esperar el último día para que se presente el pliego de peticiones. Gracias, mi En ese profe. Ya sentido, pasó el tiempo. Gracias, profe. ok, disculpe. Gracias. A ti, mi profe, gracias. Gracias, profe. Por aquí la profe Norma Sánchez pregunta, profe Alvin, ¿cuáles son las tendencias del sindicalismo contemporáneo? Profe Sebastián Abella Niño. Hola, buenos días a Buenos todos. días. Tienes la palabra, mi profe, adelante. Sí, yo quisiera hacer una acotación frente a lo que dijo la profe Isabel frente a la organización en Argentina, que es del 30%. La pregunta a FECODE, a todos los que hacen parte de esa junta, es ¿cuál es la estrategia pedagógica para poder pasar del 4,9 al 30% y lograr la unidad total del sindicalismo, como lo decía el profe anterior? Si de eso lo logramos, creería yo que la fortaleza del sindicato de profesores, de educadores, sería un poco más potente y tendría una vida así, una larga vida, 30 así el segunditos, cambio mi profe. político, retorne hacia la derecha o sí, así retorne hacia la derecha. Si se fortalece, si llegaríamos a ese 30%, podríamos fortalecer mejor la escuela sindical. Gracias, mi profe. Gracias, profe. Por aquí preguntan en el chat, el profe César, ¿cuáles son las condiciones históricas que dieron paso a este paralelismo sindical? ¿Cómo encontrar responsabilidades propias y autocríticas para no volver a cometer los mismos errores? Independientemente de las conversaciones con el gobierno, se han sentado las centrales con esos pequeños sindicatos para tratar de integrarlos o articularlos en una agenda común. Profe John Alejandro Escobar Lozano, ¿se encuentra? John Alejandro Escobar. Profe Lady Lorena Carmona Osorio. Lady Lorena. Profe Cristo. Dale. Dale. Bueno, pregunta la profe Jenny Andrea, ¿qué estrategias se plantean desde FECODE para evitar el paralelismo sindical? Profe Cristo Rafael Ledesma. Profe Cristo. Él siempre muy juicioso, ¿será que hoy no entró? Profe Cristo Rafael. ¿O no ha abierto el micrófono de pronto? Bueno, mientras se prepara, profe John Alexander Farfán. Ok. Pregunta por aquí el profe Juan Guillermo, ¿cómo hacer frente al paralelismo sindical siendo que este es consecuencia del sindicalismo tradicional? A profe Magdalena Ramírez pregunta, ¿qué estrategias se están implementando desde FECODE para evitar el paralelismo sindical, ya que mucha gente propone por vincularse a esos sindicatos por ignorancia o por inconformidad con algunas prácticas clientelistas al interior de FECODE? Entonces le damos la palabra al profe Carlos Torres, por lo que no estaban los compañeros del sorteo. Profe Carlos Torres, tienes la palabra, un minutito. Muchas gracias, muy buen día para todos y todas. Compañero Alvin, un saludo fraterno, igualmente al compañero Omar. Una preocupación. Hoy nos estamos encontrando en las diferentes instancias del gobierno una reducción enorme de planta de personal. Me refiero, por ejemplo, en las secretarías de educación, en lo que tiene que ver con prestaciones sociales, todo se hace por sistema humano. Es decir,
a futuro los educadores e incluso los trabajadores, ante quién vamos a reclamar nuestra celeridad en las prestaciones. Eso implica también que el sindicalismo colombiano, incluso mundial, tenga que hacer frente a unas nuevas exigencias de trabajo. No sé, frente a ese tema, cómo vamos a abordar esas circunstancias, esas situaciones. Precisamente en el día de ayer conversábamos en la Oficina de Prestaciones Sociales de Boyacá, 30 segundos, mi profe. en Tunja, que todo se hace por sistema humano, pero si el cargue de la información nos queda mal, ¿a quién le vamos a reclamar si no tenemos como ese contacto humano con el trabajador que está haciendo ese ejercicio? ¿Qué expectativas tendríamos los trabajadores a nivel de sindicato para resolver este tipo de inquietudes a futuro? Muchas gracias, profe. Pregunta por aquí el profe Jairo Jair, ¿cuál ha sido la estrategia de SECODE para convocar a los grupos sindicales alternativos a la unidad total y no a la subdivisión sindical, fortaleciendo la lucha del magisterio colombiano? Profe Leonardo Araujo, Sí, muchas gracias. Buenos días a todas un y a todos. minutico, mi profe. Ok, Adelante. exactamente es una pregunta precisa que cualquiera de los que están presentes, son unos expertos en manejo de la ley. Tenemos una situación en el colegio donde laboro y es que la cuestión de las 6 horas diarias, esto es una polémica, parece un laberinto que nunca podemos salir de él. Dice el 1850 que deben ser 6 horas diarias y por otro lado también dice que las horas deben ser de 60 minutos cada hora. Entonces nosotros estamos trabajando exactamente en el colegio. Hay una polémica por eso, porque una discusión prácticamente, porque se están trabajando las 6 horas más los 30 minutos del descanso. Entonces es una cosa que nadie nos ha dado para definir qué podemos hacer con eso y como que no encontramos la salida para eso. Los rectores o los directivos se agarran de que son 60 minutos clases y que después viene el recreo, en fin. ¿Cómo podríamos hacer con eso? ¿Cómo me podría ayudar para ayudar a solucionar esa situación en el colegio donde estoy? Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, pregunta la profe Jenny Paola. Muchos de los docentes disfrutan de los beneficios alcanzados por los sindicatos sin necesidad de afiliarse a alguno ni participar en procesos. No se inmutan ante las dificultades colectivas mientras reciban los beneficios. ¿Qué estrategia puede ser legalmente eficaz para evitar esta conducta que cada vez toma más adeptos? Profe Nelcy Ayala. Nelcy Ayala. Sí, ¿me escucha? Buenos días. Sí, señora, un minutico, mi profe. Sí, gracias. Yo tengo una inquietud que es bastante de mi interior, ¿no? De mis reflexiones. Es cierto que la federación es fuerte, es la fuerza más grande en sindicato que hay en Colombia y que necesitamos nosotros mejorar las condiciones de financiación de la educación pública. Sabemos que hay siempre un déficit presupuestal y nos hablan de una desfinanciación y por eso es que se busca modificar el sistema general de participaciones. En otras historias de otros sindicatos se oye que han sido los sindicatos los que han quebrado algunas empresas públicas. ¿Cómo no preocuparnos de que eso llegue a pasar con la educación, con las exigencias que haga el sindicato? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, profe Nelcy. Gracias, profe Nelcy. Bueno, no, en el chat hay varios comentarios, no hay más preguntas puntuales. Yo sí me voy a permitir hacer una preguntita, profe Alvin, nomás. Entonces nos falta una participación de un compañero, el profe Eduardo Gelis, y finalizamos con el profe Eduardo Gelis. Un minutito, por favor. Profe Eduardo, tienes la palabra, un minuto. Buenos días para todos. Listo, buenos días desde Cartagena, la fantástica, Dios lo bendiga grandemente. Mire, FECODE a nivel nacional debería empezar con la concientización de las demás filiales a que haya el rote en sus directivos. ¿Por qué esto? Porque esto está trayendo como consecuencia que están haciendo muchos sindicatos paralelos. ¿Por qué? Porque miramos que en nuestras diferentes filiales ese atornillamiento, esa perenne de los directivos tanto tiempo, eso hace de que los muchachos nuevos tengan miedo. ¿De qué tenemos que hacer? Hombre, FECODE combinarlo, invitar a las filiales que por favor reorganicen los estatutos,
y que por lo menos como hace FECODE, como ejemplo, que son 2 periodos máximos, y después la persona va y cede el puesto a otro y después 30 continúa. segunditos, mi profe. Entonces, eso es importante. Otra cosa, el sindicalismo moderno hay que proyectarlo a las comunidades, proyectarlo a la sociedad. Que ésta entienda que nosotros estamos también luchando, además de nuestros intereses, nuestros mejoras y por la educación pública y de calidad, también estamos preocupados por el bienestar de la comunidad como debe ser. Ese es el verdadero. Gracias, profe Eduardo. Muchas bendiciones. Gracias, Luzaida. Gracias. Bueno, yo sí quisiera, profe Omar, profe Alvin, si nos permiten, en los últimos 4 meses vimos cómo en Suecia, en el marco de un gobierno de ultraderecha, caracterizado con algunos rasgos fascistas, se logra, digamos, entre comillas, se logra la unidad de los sindicatos de rama, en el caso particular de la educación, se logra todos los sindicatos en un solo sindicato, el sindicato de maestros de Suecia. En Bogotá, en Colombia particularmente, a pesar de que hay una orientación clara después del Congreso de la CUT que orienta los sindicatos de rama, pues vemos que no hay mucha voluntad política para poder reducir los cargos burocráticos al interior de las organizaciones sindicales y no se ha logrado, digamos, como conjurar el ejercicio de los sindicatos de rama. ¿Cuáles serían los escenarios posibles para las autorreformas que requiere el sindicalismo colombiano para poder lograr consolidar un sindicalismo de rama, particularmente en la educación, que recoja el sentido de las estructuras en términos, por supuesto, de la práctica interna y externa? Dejaría allí. Más gracias. Bueno, por aquí Magdalena pregunta, ¿hay qué decir del... bueno, de los carruseles en general que se generan tanto de Secoya hacia la CUD o de la CUD hacia Secoya? Muy bien, muy bien, muy bien. Si no está el compañero Omar porque estaba desde un carro era donde estaba. Si está, Acá bueno, estoy. compañero Omar, usted hace allí una inicial intervención y yo donde considere que puede intervenir, intervengo. Sí, Compañero Omar. claro que sí, breve, porque sé que usted tiene unos elementos muy importantes. Bueno, pero primero aclararle al compañero que decía que cambiáramos la temática. Nosotros la cambiamos, pero infortunadamente el problema de la pobreza y la riqueza nunca se acaba. Cambiaremos de temática cuando se acabe las injusticias. Siempre seguiremos machacando lo mismo, cómo acabar las injusticias y cómo lograr el cambio de ciertas conductas de los gobernantes que ha tenido este país. Entonces, con las disculpas, créalo que no es lo mismo. Aquí cambiamos, aquí variamos. Sobre qué hacer para acabar con el paralelismo sindical, esa pregunta es básica. Lo primero es nosotros resolver las actitudes que internamente tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos que corregir, los dirigentes tenemos que hacernos la autocrítica, pero en la realidad, no en discursos nada más y no en campañas nada más. En la práctica tenemos que cambiar de actitudes, ir más a la base, atender más, escuchar más a los afiliados. Hay que consentir a los afiliados para que no se vayan, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales fórmulas, es decir, internamente acabar con los vicios que tenemos en el manejo de las direcciones sindicales. Esa es la clave. Pero externamente también atacar a los enemigos externos, que no se apoyen en los enemigos internos para no crear sindicatos pequeños. Antes, por el contrario, acoger aquí lo que plantea el compañero Alvin, evitar la atomización de los sindicatos. No más sindicatos pequeños, vamos, y ahí va la respuesta a una pregunta que me hacen, como la que hace Ana María. ¿Cómo conformar un solo sindicato por rama? ¿Y eso cómo se logra? Lo hemos logrado. En la Asamblea Federal se logró. Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, en Paipa lo logramos. Luego se ha ratificado en todas las asambleas federales. En los estatutos de FECODE hoy se insiste todavía en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Y sin embargo, no lo llevamos a la práctica. Pero es por falta de voluntad de nosotros los directivos de las organizaciones sindicales. Es decir, necesitamos un cambio entre nosotros mismos para poder llevar a la práctica, a la realidad, las decisiones de las instancias correspondientes. Lo otro, con respecto
a los ejecutivos y la presencia en las regiones. Ese es un llamado de atención muy bueno. Nosotros tenemos que ir a la base. Hoy las organizaciones sindicales no necesitan de directivos de escritorio. No, a nosotros nos dan los permisos sindicales para ir a la base, para atender los conflictos, para ir allá a las instituciones educativas y enseguida enlazo con la proyección a la comunidad. Es que ya está en los estatutos y es de formación. Nosotros no debemos atender solamente los problemas de los educadores en el caso de FECODE. Tenemos que proyectarnos a la comunidad y lo que planteaba el compañero es cierto. Cómo atender también los problemas que se desarrollan, que se dan en la comunidad. Porque los problemas que se dan en la comunidad son problemas nuestros. Cuando una comunidad sale a luchar por mejores vías, por la rebaja en los servicios públicos, por una mejor atención en salud, eso que gane esa comunidad lo va a ganar inclusive para nosotros los maestros. Entonces, muy bien el llamado de atención. No más escritorio. Hay que hacer presencia en las regiones y no solamente cuando haya campañas electorales. Porque ahora en estos momentos es verdad. En estos momentos usted encuentra a los ejecutivos de FECODE regados en los corregimientos y con las mismas prácticas de los politiqueros de turno que se van con la mochilita y se van con albarcas a los montes a buscar los votos, pero apenas son elegidos, se ponen la corbata y no salen de la Plaza de Bolívar, del Capitolio. Con respecto a los sindicatos, bueno, si el sindicato quiebra a una empresa, ¿qué pasa? Y ese llamado de atención es muy bueno y va precisamente en la concepción del sindicalismo moderno. El empresario, en este caso el gobierno, las secretarías de educación, tienen que ser nuestras aliadas para sacar adelante una educación de calidad. El gobierno tiene que ser nuestro aliado para sacar adelante una educación de calidad para resolver los problemas. La empresa tiene que ser aliada de los sindicatos de la empresa, aliados. Esa es una nueva concepción del sindicalismo, no como la que hubo antes cuando se destruían las maquinarias. La queja sobre el carrusel que se da ya en la Asamblea Extraordinaria de Delegados que terminó el 22, aprobamos en los estatutos de FECODE que ejecutivo que cumpla 2 periodos se va y no vuelve, para evitar aquello de que me voy de FECODE, llego a la CUT, salgo de la CUT, me vengo a FECODE, para evitar esa puerta giratoria. Ya en FECODE se aprobó y se determinó de que quien cumpla los 2 periodos se va y no vuelve a FECODE. Yo creo que ahí están resueltas las principales preguntas. Para ustedes, compañeros, los dejo con Alvin Anaya. Gracias. Muy bien, Omar. Magnífico. Yo aquí he tomado las centrales preocupaciones y preguntas que salen de ella de algunos que han intervenido. Bueno, usar el fuero sindical, lo acaba de decir. Para eso es que está conectado con otra pregunta del sindicalismo contemporáneo. Planteamos que el dirigente sindical debe ser un dirigente que no solamente esté en la causa de sus objetivos primarios en su sindicato, sino que sea volcado hacia toda una lucha social y política. Y eso es lo que se llama el sindicalismo sociopolítico, que vaya a la comunidad, que rompa las 4 paredes de los sindicatos, que se convierta en un líder social más allá de su espacio que es la educación. Recordemos que el dirigente sindical, el maestro, es un líder en la comunidad desde la provincia más recóndita hacia lo más amplio, hacia lo más urbano. Allá en lo recóndito, allá en la provincia, es el líder al cual se le consulta los problemas de la acción comunal. Por lo general, hay un maestro que vive allá y ese es el secretario o el presidente de la Junta de Acción Comunal, que está formado. Y tenemos allí el escenario para nosotros protagonizar, pues, las estrategias políticas que nos llama el sindicalismo contemporáneo, volcado hacia la comunidad, no solamente una situación de salario y estabilidad laboral, la comunidad. Es el sindicalismo contemporáneo del cual estamos hablando,
que debe ser sociopolítico, o sea, lo de él, pero también la sociedad. Aquí ya hablamos en otra semana de las sesiones que se han hecho de cuáles deben ser las cualidades del nuevo dirigente sindical ahora en esta sociedad de cambio que hemos tenido. ¿Recuerdan? Que debe ser estudioso, dedicado, informado para cuando le vayan a consultar algo, no lo cojan en la nebulosa y sepa dirigir las estrategias y las orientaciones a los de afuera. Esa es la comunidad educativa donde nos movemos nosotros. Y esa comunidad educativa donde están estudiantes, padres de familia, los vecinos, la tenemos a nuestra disposición. Si hay un educador que sea de la política contraria a los intereses de los trabajadores, dígase de los partidos tradicionales, pues él tendrá todo el espacio de convertir su vocación educativa hacia una situación de atraso, de la politiquería, del director que también es otro ficha política del establecimiento. Entonces el dirigente sindical que estamos formando, y para eso estamos nosotros charlando hoy en este diplomado, es para formar dirigentes sindicales progresistas, avanzados, que tengan cualidades hacia el cambio que hemos conquistado. Repito, lo que tenemos hoy, y eso lo reconoce nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, es que FECODE nos convirtieron en un ente político. ¿Recuerdas, Duque? Nos convirtió en una entidad política, ya no sindical ni social. Y contra ella era que hablaban como esa FECODE que dijo Álvaro Uribe Vélez, que estamos adoctrinando, porque ve que estamos cumpliendo el papel. Y esa es la labor que si en alto grado estamos desarrollando, tenemos que avanzar más. El establecimiento proyecta su política también. Los medios de comunicación, ahora cuando llegó el cambio, se proyectan masivamente. Nosotros tenemos un alcance limitado y es que cuando hacemos una reunión, pues reunimos a cuántos, 60, 70 padres de familia y allí nos abre la posibilidad de charlarle a 60 personas. Pero los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, cuando hacen sus sesiones son masivas y le llegan ya a millones de personas. Entonces, miren, la labor de ellos en contraposición a la labor que debemos desarrollar nosotros. Por eso tenemos que, en el plano, y hacer respuesta a algunas inquietudes, la formación y educación sindical que estamos haciendo desde este diplomado. No es para que guarden las anotaciones estas que son muy buenas, los documentos que uno pone allí, pero no para que se lo aprendan y ustedes pues de una manera disminuida, reducida, lo conozcan y no lo implementen hacia esa comunidad, hacia nuevos dirigentes. Y empalmo allí con los vicios del movimiento sindical, que también ya lo charlamos en otra oportunidad. Hay que acabar con los vicios internos. Uno de ellos que hace mucho daño, el burocratismo. Los mismos que son los cabezones, dicen en Cuba, los que saben todo y no permiten que se dé allí la renovación sindical. Lo que uno llama el tránsito intergeneracional, de los viejos tener que irle, por mucho que sepan, dando cabida, dando entrada a las nuevas generaciones, pero debe ser un proceso de formación y educación sindical que garantice que el nuevo que viene bien formado, con cualidades de proyección, de conocimiento, de una visión política de avanzada, y ahora lo necesitamos que tenga una visión progresista para lo que hemos avanzado ahora no se nos retroceda, sino antes por el contrario acumule más. En este gobierno, lo decía también Omar, hay dificultades, hay unos documentos allí centrales que hemos hecho el esfuerzo para que ustedes lo tengan, pero para que lo proyecten hacia amplitudes la más grande posible, que proyecten lo que queremos ahora, que la posición política se difunda y en la medida en que se difunda de la mejor manera, con las mejores estrategias,
pues tendrá su efecto positivo. Hablaban también cuáles son las estrategias. Bueno, lo que estamos diciendo, contra el paralelismo, vencer esos vicios. Vencer esos vicios. Acaba de aprobar la primera Asamblea Federal extraordinaria de la semana pasada. Le pone allí un limitante ya a eso del burocratismo. Cuando mucho, a nivel nacional, y eso debe llevar a las regiones también, deben como que corresponderse con eso, 2 ocasiones para ser directivo sindical. Y bueno, se va a la base con su experiencia, con su conocimiento, a proyectar política y le va dando en esa formación que debe ser ahí muy coordinada, formación, los nuevos liderazgos que queremos, vengan a oxigenar con la natural condición que traen los avances. Yo, estas 2 compañeras que admiro mucho, ellas reconocen en mí que yo tengo limitaciones en lo tecnológico. Estas situaciones de plataforma para mí fue algo, mejor dicho, de otro mundo, y ellas en eso, bueno, ahí a trancazo he ido avanzando, pero las generaciones nuevas siempre tendrán pues las condiciones para ir introduciendo, incorporando estrategias y tecnologías nuevas, con un vocabulario más fresco, aunque el central de las ideas permanezca. Es una forma del joven con el otro joven, los que van entrando y los viejos que van saliendo, van cumpliendo otras tareas, pero el que va entrando tiene que estar conectado, correspondido con las situaciones ahora contemporáneas. Por encima de todo lo que hemos querido en las estrategias y los fines, los objetivos de esta 11 conferencia es llevar a ustedes, y eso ustedes lo deben también reproducir, que siempre han existido unos dirigentes en medio de las dificultades históricas en que se ha desarrollado el movimiento sindical. Recuerdo yo la semana 3, historia del movimiento sindical, unos dirigentes que en medio de las dificultades, que la contraparte, el establecimiento, el poder contrario a los intereses de los trabajadores, ha planteado una lucha contraria a los intereses de los trabajadores, que es el que proyecta cambios, que enfrenta a las políticas hegemónicas de esos gobiernos. Siempre han existido unos dirigentes, hombres y mujeres valientes, que se han opuesto a ello con formación sindical, con una actitud de enfrentamiento al atraso. Y dentro de ese movimiento sindical, recordemos que los educadores somos los más avanzados. Me perdonan la prepotencia, entre comillas, pero sí, el sector más avanzado. Por eso aquí en Colombia, y toca un tema de ahí de la crisis sindical en cuanto a el porcentaje de afiliación sindical, FECODE es la organización mayoritariamente más grande dentro de la central más grande por ella misma, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que somos los docentes. Y la CUT cumple ese papel. Y para vencer esas dificultades, ha orientado entonces no a los pequeños sindicatos. Le decía a Omar que cuando se conformó la CUT en 1986, Luchita siempre habla de ello, contaba con el 14% de afiliación en 1986, la unificación como estrategia en que nos pusimos de acuerdo de todas las centrales que existían en ese momento, más el sindicalismo independiente, donde a la cabeza de ellos estaba nuestra FECODE, pues resurge el movimiento sindical luego de haber recibido muchos golpes y se ha planteado aquí la lucha contemporánea, llegando a esto, la lucha contemporánea, y pues los que representan aquí, han representado el poder en el país, saben
quién es la CUT y quién es FECODE. Y saben que siempre los gobiernos anteriores tenían que marchar sobre la base de las contradicciones con la principal central y el principal sindicato, federación en este caso, que comporta y ha comportado una posición de avanzada, una posición a favor de los trabajadores, proyectado, amarro como lo hace Gustavo, proyectado a toda la sociedad colombiana. Esa estrategia es la que nos ha llevado a que hoy, con un candidato, ahí en los documentos está, candidato que recogió toda una serie y aires de cambio que venían soplando a nivel mundial por los golpes que el modelo neoliberal comenzó a asestar en todo el mundo contra las poblaciones y dentro de ello contra los trabajadores, resurgió una protesta muy natural de los seres vivos, dentro de ello la especie humana, de protestar contra los golpes, contra el atraso, en este caso, y comenzaron a surgir posiciones de protesta que han ido cambiando gobiernos a nivel mundial, en todos los continentes. Y eso llegó aquí a Latinoamérica. Qué bien en México, qué bien luego en Chile. Existían abonados ya en Argentina, en Bolivia, algo que se perdió allá en Ecuador, que se está recuperando. Ganamos ahora el Parlamento a nivel nacional y vienen las presidenciales otra vez que la podemos ganar, todo indica. Y esos aires llegaron a Colombia. Y aquí esos aires, ¿quiénes los representaron? Las posiciones avanzadas. Hubo un Gustavo Petro que en su hoja de vida tenía allí un abonado de ser desde joven un rebelde que tenía unas propuestas para la población de su vida, en su hoja de vida, que sufrió cárcel, que estuvo en el movimiento armado, que luego llegó al Parlamento, que luego tuvo la valentía de enfrentarse contra los verdugos de este país y allí ganó sintonía con la población. Se planteó unas propuestas contra el modelo neoliberal y contra la clase política colombiana y ahí nos rodeamos todos. Nos rodeamos todos. Él sabe quién es FECODE. Él sabe por qué la ministra ahora es Gloria Inés Ramírez, salida de la entraña del magisterio y también de la CUT, porque fue ejecutiva conmigo en la CUT, que no hay que decirle nada. Ella sabe lo que hay que hacer y es respetada por nuestro presidente, porque como él también está estructurada con unas estrategias de cambio en este país y los demás ministros. Hay problemas ahora. Acaba de darse un paso en estos días en que hubo que hacer cierto enjuague, más bien, dice uno en la costa, porque en aras de que se permitieran coaliciones con aquello de que las reformas pasaran en el Congreso, hubo ahí como que unos espacios y unos agujeros que comenzaron a brotar hacia afuera situaciones que no eran recomendables para el cambio y estaban era prácticamente haciéndoles mal al proceso y hubo que hacer cambios. Allí nosotros tenemos que estar. No se trata de que cuántos estamos en este diplomado recibamos las informaciones, sino convirtámonos en el dirigente que queremos, un dirigente social y político hacia afuera, con los cuidados y la inteligencia como hay que hacer esto, como lo ha hecho Gustavo Petro en el país. Tenemos nosotros que reproducir eso hacia afuera. Estrategias adecuadas, inteligencia, muy táctico, cuidadoso para muchas cosas, pero por encima de todo cargar en nuestra cabeza que proyectamos una política nueva y ahora tenemos que defender este gobierno. Yo dejo allí, lo demás son situaciones pues ya dentro del campo sindical, recordarles que se habló en otro momento de que si hay crisis interna y crisis externa que afectan al movimiento sindical, dentro de ello el paralelismo sindical que lo propone son tácticas de los contrarios,
de las posiciones de atraso, de las posiciones que siempre nos gobernaron, que fue ellos patrocinar, inducir prácticamente dentro del movimiento sindical con sus personajes para ello, para cumplir ese papel, la división interna. Nosotros a conformar fuerza y ellos a debilitárnosla, introduciendo, eso se llama esquirolaje, los esquiroles, para que porten las políticas de ellos y nos debiliten por dentro. Eso se combate con formación y educación sindical adecuada, romper el burocratismo, darle entrada a los nuevos que se van formando y de esa manera higiénicamente se van limpiando todas las cosas al interior de las organizaciones sindicales y con ello avanzamos. Yo dejaría allí, compañera Ana, y cruzaba Ana y Lucha, y a continuación entonces, a ver, explicación, tiene la explicación de la unidad didáctica, Luzania, Bueno. disculpe, doctor Albín, es una sugerencia muy, si me permite. Hay un compañero, cómo no, hay un compañero Freddy, que sí. hay un compañero que hizo un interrogante respecto a la jornada laboral. Yo podía informarle la situación, si me lo permiten, para ayudarle a ustedes. Profe, eso correspondió a la Compañero, semana sí. 6, mi profe. No, Exacto, es que el compañero hizo una pregunta y quedó suelta respecto al descanso, que no le respondieron. Yo le podía En la decir... semana 6 Por eso, mi hermano, eso contestamos. fue, otra semana tocó ese tema, pero ahora comenzamos a entreverar dentro de estos temas de otras semanas y Bueno, entonces nos disculpe, enredamos. entonces, Pero disculpe, se puede hacer de manera bilateral interna, mi hermano, se puede hacer. disculpe la interrupción. Ok, listo, Fred. Bueno, las actividades de esta semana en esta temática van dirigidas en dos grandes frentes. Una de la tarea, hombre, que a tiempo vayan ubicando en plataforma las tareas para no tener que entonces recurrir a unas vueltas allí que son complicadas para mí, por lo menos, que por fuera de plataforma. Entonces, si miren, son 15 días que se dan para que no se dejen caer en el tiempo en que se les cierre la plataforma. Por favor, a tiempo, dediquen un ratico cada día, o bueno, miren, son 15 días para no dejarse caer. Vayan ubicando en plataforma sus trabajos. Para esta ocasión, la tarea, digo, de acuerdo con los documentos, hay documentos que nos hemos forzado de que tengan la mayoría de elementos para las tareas y para su trabajo allá en la base, de acuerdo con los documentos, tendencias en sindicalismo y paralelismo sindical, ahí está. Y uno nuevo, incidencias del sindicalismo contemporáneo colombiano en la nueva situación política nacional, ahí está ese documento. Realice la actividad, que es un taller de las tendencias del sindicalismo, o sea, de esta semana. Ahí hay bastante información para que ustedes opinen, ¿no? Esa es otra cosa, no pongan entre comillas lo que pone uno, que ustedes tengan la creatividad y sus elementos críticos de expresar sus opiniones en las tareas. Y allá en el foro igual, entre la interrelación que tienen ustedes el uno con el otro allá en la intervención en el foro. Y voy al foro, análisis y reflexiones, y con base en los documentos que también están, panorama del sindicalismo en Colombia, el paralelismo sindical, determine desde su análisis regional, o sea, eso lo ubican allá en su región, cómo ven eso, cómo se realiza, cómo se presenta eso en su región. 3 acciones o estrategias para blindar nuestra organización sindical contra el fenómeno del paralelismo sindical. Cómo neutralizar ese fenómeno allá en su región de la manera en que se esté presentando. Entonces, en el foro ustedes vayan a hacer ese trabajo. Interactúan lo más que puedan y enseguida un llamado a eso del foro y la interactuación de ustedes. Hay algunos que se reducen a, en el boxeo se llama a la riposta, que intervienen sobre la base de lo que dijo otro, a colaborarle a lo que dijo otro, a contradecirle a lo que dijo otro, pero ellos no dicen nada. No, usted crea sobre la base y el otro que le vaya
comentando si está de acuerdo o no, y ahí se forma una gran dinámica entre ustedes. Es lo que queremos nosotros proyectar en estos trabajos de foro. Esos son las actividades de unidad didáctica para esta semana. Ahora sí, vamos a hacer unas conclusiones. Llamo para ello a el compañero, nuestro director, un hombre grande para esto, Vicente Bryan, para que haga sus conclusiones y antes de darle un cierre definitivo que la hacen con precisiones las dos compañeras Ana y Lucha, intervenga usted, compañero Vicente Bryan, en sus conclusiones. Gracias, compañero Jorge Albín Anaya. Gracias al compañero ejecutivo, compañero Omar Arango Jiménez. Y nuevamente un saludo especial a cada una de las compañeras y compañeros de todo el país conectado aquí y a nuestras compañeras y compañeros del equipo de escuela de FECODE. Creo, compañeras y compañeros, después de escuchar atentamente las intervenciones de todas y todos, de que tenemos que trabajar fuertemente por la educación político-sindical, porque no me cansaré de repetir que jamás habrá progreso y desarrollo si no se mejora la calidad de educación y una educación integral. Y cuando esta educación es integral, pues lógicamente tiene que ver con lo político sindical. Asimismo, es un proceso que es necesario y obligatorio cambiar la cultura de nuestro país. Compañeros y compañeras, varias veces duele decirlo, pero es necesario. Nosotros los colombianos y colombianas tenemos una cultura de ser muy teórico, pero muy práctico, poco práctico. Y pues no hay esa coherencia entre teoría y práctica, entonces esto afecta nuestras organizaciones sindicales. Eso afecta a que no tengamos una tolerancia, un equilibrio y un respeto por las ideas de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, cuando no se acepta mi pensamiento, mi propuesta, entonces la rabia, el orgullo, la soberbia, me dice, me voy de aquí y voy a crear otro sindicato. Creemos que la única salida es ir a hacer rancho aparte, en lugar de continuar allí unidos, fortaleciéndonos y corrigiendo lo que tenemos. Y ese es el país Colombia, donde permanentemente muy buenos propósitos teóricos, pero poca práctica. Hoy este tema nos invita, compañeros, a que cambiemos esa cultura. Nos invita, compañeras y compañeros, a que aprendamos a manejar el equilibrio emocional. Nos invita también a que nosotros, quienes estamos en este diplomado, seamos conscientes y consecuentes de que se necesita llegar a esos 270,000 colegas afiliados a nuestra federación. Pues no solamente a estos, sino a toda la comunidad educativa si queremos un verdadero cambio. Y el cambio no es solamente esperar que sean mis compañeros y compañeras quien cambien, ¿no? Debo iniciar por sí mismo, luego por mi núcleo familiar, mi vecindad, mi corregimiento, mi municipio, mi departamento y mi país, mi nación. Así se construye el eslabón
de la democracia y del cambio. Si no construimos esos eslabones, compañeros y compañeras, nos vamos envejeciendo, nos va llegando la muerte y hemos pasado por este planeta llamado Tierra y por este país llamado Colombia con 32 departamentos, solamente tilín, tilín y de paleta nada, pura teoría y poca práctica. Por eso, le agradecemos a nuestra universidad pedagógica que hace estos convenios con nuestra querida FECODE y nos ha permitido, y espero que nos siga permitiendo, llevar estas inquietudes. Algunos los pondrán en práctica, otros dejarán los materiales para que los coman las pulgas y las cucarachas. Pero si el 80%, 90% lo pone en práctica, este proceso continuará y dará los frutos que anhelamos. Por ello, el próximo comité ejecutivo tiene la obligación de darle continuidad a lo que es este ejecutivo que creó las políticas públicas de la formación y la cualificación. Y eso no es solamente responsabilidad de los 15 ejecutivos, es responsabilidad de los 34 sindicatos filiales de FECODE y los integrantes de cada uno de ellos. Y es responsabilidad de ustedes, compañeras y compañeros, que han venido en este diplomado. Entonces, esperamos, con el debido respeto y con la humildad, que pongamos en práctica todo esto para evitar el paralelismo sindical, para que verdaderamente logremos el cambio en todos los aspectos de la vida a través de la unidad y de las políticas sindicales en pro de los trabajadores. Por ahora, solamente me resta decirles, compañeras y compañeros, un feliz fin de semana. Pero que el lunes 1 de mayo vamos nuevamente a las calles a decirle a los politiqueros de este país, que son su mayoría, porque como lo han dicho todos y todas, tenemos el gobierno, mas no el poder. Y necesitamos llegar a tener poder. Y el primero, vamos a gritar nuestra inconformidad a través de consignas, pero también un llamado para que el 29 de octubre, en los municipios y departamentos, sepamos elegir los mejores alcaldes, concejales, ediles, diputados y gobernadores para construir poder local y ese poder local apoye el poder nacional. Un feliz día, compañero. Hasta la próxima semana. Nos veremos a la misma hora por el mismo canal. Chao, chao.